Ahí están viendo mi pantalla, espero. Ahí está la clase, por fin. Profe, por lo menos yo no veo su pantalla. Falta. Ya. De nuevo, entonces. Ah, me tiene cuando pinché me salí. ¿Ahora sí? Ahí sí, profe. Ya. Entonces, nuestra clase 10, semejanza de triángulo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ya tenemos todas las herramientas con el teorema fundamental y todas las consecuencias que hemos visto en estas clases. Nos hemos demorado en llegar a este minuto, pero fue súper bueno que fuéramos repasando los conceptos sin tener estos criterios de semejanza que nos facilitan todo el trabajo y nos permiten saltarnos varios pasos. Eso es en el fondo lo que hacemos cuando aplicamos los criterios de congruencia, ¿verdad? Esa construcción que deberíamos hacer una y otra vez en las demostraciones, la podemos justificar con esto de criterio ala de semejanza o cosas por el estilo, de congruencia, discúlpenme. Es lo mismo lo que vamos a hacer ahora con la semejanza de triángulo. Acuérdense que para que dos triángulos sean semejantes necesito que todos los ángulos interiores sean congruentes y que todos los pares de lados sean proporcionales, o sea, 2 a 2, digamos. Así es que necesito en el fondo 6 condiciones. Lo mismo pasaba para la congruencia y lo que hicieron los criterios fue reducirnos esa cantidad de condiciones a 3. Es lo mismo que vamos a hacer ahora y a 2 en algunos casos. El primer criterio de semejanza es el más importante en el sentido de que es el primero que usamos. Lo primero que miramos en un triángulo son sus ángulos. Si tenemos algo que decir sobre ellos, entonces puedo inmediatamente determinar semejanza. No congruencia. ¿Se acuerdan que para la congruencia necesito algún lado al menos? Pero con semejanza me dice, dos triángulos son semejantes si es que dos de los ángulos interiores del primer triángulo son congruentes con los dos ángulos correspondientes del segundo triángulo. Punto final. No mire lados, no mire nada. Ese es el criterio. ¿Sí? Bueno, está bueno el criterio, pero veamos cómo lo demostramos, porque si no podría ser chamullo, que alguien nos dijo que así era nomás y que esté malo, ¿cierto? Lo del tercer ángulo no me preocupa porque con el teorema de la suma de los ángulos, de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo, sabemos que el tercer ángulo también va a ser congruente. Pero ¿cómo llego con eso a la proporcionalidad de los lados? Esa es la parte complicada, ¿verdad? Bueno, pero ya tenemos las herramientas para hacerlo. Ahí dibujé dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, y no ocupé homotese para dibujarlos para no contaminarnos con el tema del paralelismo. Los triángulos semejantes, acuérdense que pueden estar en cualquier posición. Yo con una rotación me basta y los voy a tener paralelos, pero en principio los estoy mirando de esa forma. Y entonces, claro, ya aprendimos el truco. Lo que hay que hacer es tomar este triangulito y llevarlo acá. Porque claro, si, si tienen uno de los dos lados congruentes, entonces uno fácilmente puede copiarlo ahí y darse cuenta que tiene los dos triángulos congruentes. Tiene criterio ala, ¿verdad? Ángulo, ángulo, lado, y siempre, porque siempre puede encontrar el tercero. Pero si no son congruentes, entonces uno de los lados es más pequeño que el otro y puedo siempre copiar uno de los triángulos, el más chico en el triángulo más grande. Así es que mantuve uno de los ángulos y llevo, de F, voy a dejar fijo el C ahí y voy a llevar de F a d'C. Y voy a llevar FE a CE'. ¿Por qué hago eso? ¿Se acuerdan? Voy a agarrar el lapicito. Que me gusta bien.
A ver, tenía que mis dos triángulos comparten el hecho que tienen dos ángulos congruentes. Voy a considerar que son esos dos. Y lo primero que dijimos fue que por el teorema de los ángulos interiores de un triángulo, esos dos ángulos también son congruentes. Así que realmente me da lo mismo cuáles eran los dos ángulos congruentes, porque si dos son congruentes son los tres. No hay problema en eso. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Voy a cambiar de... voy a ir con esto. Tomé primero ese lado y lo copié aquí. Con mi compás siempre puedo hacer eso de copiar, ¿verdad? Y después tomé ese lado y lo copié aquí. ¿Y qué es lo que tengo con esa construcción? Eh, Chicos, con eso se puede trabajar con el teorema fundamental después, ¿no? Si hacemos la paralela al AB pero no sabemos que sea paralela. No, y profe, no ahí podemos tenemos construirla, el ángulo en E', va a ser el mismo que tenemos en B. ¿Y Entonces por qué? podríamos... Ah, ¿Y por qué? Estamos... porque se supone que copiamos el mismo triángulo. En... Ya, pero acuérdense, primero tengo que justificar eso. Y entonces, ¿por qué hago esta construcción? Fíjense que por eso marqué con los colorcitos. Tengo naranjo, blanco, rojo. Naranjo, blanco, rojo. Ah, ¿Qué es lo que ocurre? son triángulos Los congruentes. dos triángulos son congruentes por criterio LAL de congruencia. Ahora voy a tener que ser bien, bien clara en esto porque pronto vamos a tener un criterio LAL de semejanza. Disculpen, aquí está la Fernanda tratando de entrar y yo le pongo admitir y no me deja. ¿Estás por ahí, Mariana, no? La Mariana entra en general a grabar la clase nomás porque está en otra reunión a esta hora. Ahí me aceptó. Bueno, disculpen. Claro, eso es lo primero. Tengo que poder justificar. Claro, yo estoy viendo ahí que eso me está dando paralelo y todo lo demás, pero tengo que ser capaz de justificarlo con las herramientas que tengo. Esas son, en general, las fallas que tienen con las tareas, que hay pasos que dan que se saltan simplemente de la explicación. Por eso estoy insistiendo. Claro, estos dos triángulos son congruentes por criterio LAL. Y como son congruentes, entonces no solo el angulito en naranjo, sino que ahora todo el resto de los ángulos correspondientes son congruentes, ¿verdad? En particular ese. Y ahora, como son congruentes esos dos ángulos, estos dos segmentos AB y B' son paralelos. Ese fue mi camino para llegar a la paralela. Si fijan, no era inmediato. Tenía un argumento detrás. Listo, y una vez que AB y D'D' son paralelos, fantástico. Tengo teorema fundamental y ahora puedo decir que AC es a D'C, como BC es a D'C, ¿verdad? Pero como estos dos triángulos son congruentes, puedo tener las mismas medidas y puedo cambiar. Ahí ya me doy cuenta que tengo lista la demostración. ¿Y qué hago con el tercer lado? El tercer lado, por eso fue que hicimos la tarea 2, para que no se nos olvide que tenemos además el tarea. ¿Se fijan? Que tenemos todas las herramientas ya para hacer la super demostración. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, construimos, aquí está el descrito, digamos. Tomamos los dos triángulos y lo único que sabemos es que tienen dos ángulos congruentes, dos ángulos interiores. Muy bien, entonces lo primero que digo, para que no se me olvide, es que el tercer par de ángulos también son congruentes porque tengo el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cierto? Ya, y entonces ahora era la construcción. Bueno, tenemos que demostrar
la proporcionalidad de los lados, porque es lo que me falta para la semejanza. Y entonces lo que vamos a hacer es primero construir ese triángulo dentro de mi triángulo ABC, como lo hicimos, para asegurarnos la congruencia por el criterio LAL. O sea, lo fui a construir encima de un ángulo que ya sabía que era congruente. Sí, esa fue toda la gran gracia. Bueno, entonces, al tener los ángulos correspondientes, ¿se acuerdan? Los marcamos en rosado, los dos segmentos son paralelos, y al ser paralelos puedo usar teorema fundamental y tengo la proporcionalidad. Pero C de prima C fue lo que construí con el compás, con la medida de F, así es que lo puedo cambiar y obtengo mi primera relación. Ah, pero además por el teorema que demostré en la tarea 2, esos lados también eran proporcionales y como también podía cambiarlos, entonces tengo la proporción completa, es decir, los dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, después de este teorema, cada vez que yo me encuentre con dos triángulos y pueda chequear que tienen dos ángulos interiores congruentes, ya no tengo que mirar nada más, porque ya sé que los lados son proporcionales. Ahora ya lo voy a poder usar. Esa es la gracia de contar con este criterio. En particular, ¿se acuerdan el teorema que vimos en la clase pasada? Si tengo un triángulo rectángulo y voy y lo comparo con otro triángulo rectángulo y me encuentro con que uno de los ángulos agudos es congruente, está listo. Son semejantes. Y eso es lo que justifica toda la trigonometría que vieron en primer año. La trigonometría es aplicar la semejanza a triángulos rectángulos. El cociente entre dos lados va a ser siempre el mismo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí. sí, profe. Ya. Aparte de Byron y la Francisca, ¿los demás están escuchando o están aprovechando hacer Sí, ejercicio? profe, sí, súper bien. Sí, profe, entiendo. Sí, profe, Está bien. se escucha Hay un bien. poco de frío, ¿no? Pero súper bien. Sí. Sí, hace frío. Pero la ventaja de estar ahí es que pueden ir a hacerse un cafecito mientras escuchan. Muy bien, el segundo teorema es el criterio LAL de semejanza. Por eso les decía, desde ahora, desde hoy en adelante, tenemos que tener sumo cuidado en escribir criterio LAL de congruencia o criterio LAL de semejanza, porque nos lleva a triángulos congruentes o a triángulos semejantes. El criterio AA es obvio que es de semejanza, porque insistimos muchísimo en que para la congruencia siempre necesitaba chequear en alguno de los lados la congruencia. Pero en este lado tengo para congruencia y para semejanza. ¿Qué es lo que es el criterio LAL de semejanza? Dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de lados homólogos proporcionales. No estoy segura si ya hemos hablado de los lados homólogos o no. Me parece mucho que no. Me suena que no. Nada. Sí, me suena a mí que no, No, creo que no. ahora que lo vi. Lo que pasa es que cuando hablamos de dos triángulos en general hablamos de los lados correspondientes. Los lados correspondientes, cuando uno está hablando de semejanza, por temas más bien históricos, si ustedes quieren, reciben el nombre de lados homólogos, porque estoy mirando la semejanza. ¿Sí? Es lo mismo que decir lados correspondientes, pero le refuerza a uno que lo que está mirando es el tema de la semejanza y no el de la congruencia. Así es que dos triángulos son semejantes y tienen dos pares de lados correspondientes, si quieren proporcionales, y los ángulos que forman esos lados son congruentes. Ah, ya, menos mal. No cambió la esencia del criterio LAL. Tengo que tomar lado, ángulo, lado. ¿Sí? Pero ahora, en vez de chequear que los lados sean congruentes, tengo que chequear que sean proporcionales. ¿Sí? Ah, bueno, se ve interesante. Vamos a mirar cómo armamos esa demostración. Dejé los mismos triangulitos. Fíjense que aquí, ay, ¿dónde está mi anotador? ¿Qué es lo que me están dando de dato? Que hay dos ángulos congruentes
¿Cómo queda ese color? No, ese color es muy oscuro porque tengo ahí un amarillo. Y tengo FE, esa CB como FD. Mala elección de color. FD es AC. Eso es lo que tenemos. De nuevo, si alguno de esos lados me dieran lo mismo, entonces rápidamente me puedo dar cuenta que los otros también tienen que medir lo mismo, porque proporcionales significa que están también en razón 1, y entonces tendría dos triángulos congruentes por criterio LAL. Así que no es ese el caso que me preocupa, sino que cuando uno de los triángulos, uno de sus lados es más chico que el del otro. Y entonces, bueno, ya aprendí el truco. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a copiar, voy a sacar eso porque no... Voy a ir a copiar mi triángulo DFE en el triángulo de prima CE'. Ya aprendí a hacerlo súper bien. Tenemos ese lado, entonces me queda congruente con ese. Y ese de ahí me queda congruente con este de aquí. Así que nuevo, ¿qué es lo que ocurre? De prima CE' es congruente con DFE, ¿verdad? Por el criterio LAL de congruencia, que ese sí que lo tenemos. No tenemos el de semejanza. Ya, pero entonces, ¿qué es lo que significa? Que AC es A de C, como BC es A de prima C. Y también como AB es A de prima E'. ¿Sí? ¿Qué era lo que me faltaba? No, bueno, no era lo único que me faltaba. Con eso voy a tener entonces... No, me falta todavía, perdón. Bueno, tengo que los dos triángulos son congruentes. Pero por otro lado, como son congruentes, yo lo que sabía es que AC es ABC como de F a FE. Pero ahora, como estos dos triángulos son congruentes, tengo que AC es ABC como de prima C es a prima C. O sea, los lados son proporcionales. Y eso me dice, ¿se acuerdan? El teorema 2, el que venía después del teorema fundamental, que ese lado de prima es paralelo a este lado AB. ¿Se dan cuenta? No tenía yo más ángulos todavía, como para decir nada. Entonces tengo que ir a buscarlos en alguna parte, y entonces al copiar este triángulo DFE en mi triángulo ABC y dejarlo ahí, obtuve la proporcionalidad de los lados. AC es A de prima C, como BC es A de prima C. Si quieren, uno puede mirar de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Y el teorema 2, ese que viene después del teorema fundamental, dice que si los lados de un triángulo, o sea, si tengo un segmento ahí que une dos lados de un triángulo y tengo la proporcionalidad de los segmentos, entonces estos dos segmentos son paralelos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sebastián lo demostró completo de nuevo en la clase pasada, diciendo, supongamos que no son paralelas y qué sé yo, esa demostración me dice, estos dos son paralelos. Ya, pero es que si tengo paralelas, entonces tengo congruencia de ángulos. Al revés de la demostración anterior, aquí va. Aquí no tenía los ángulos, pero los encontré gracias a las rectas paralelas. Ese ángulo ahora tiene que ser congruente con ese. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. En la demostración anterior tenía los ángulos correspondientes son congruentes, por lo tanto, las rectas son paralelas. Aquí estoy con el argumento contrario. Estas dos son paralelas, por lo tanto, estos ángulos son congruentes, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Así que ya, tengo
la proporción de todos los lados, incluyendo el tercero, porque estas son paralelas, y la tarea 2 me dice que también son proporcionales, y tengo los ángulos, porque ya descubrí que eran todos congruentes. Este de aquí es congruente con este de acá, por lo tanto puedo reemplazar los segmentos y las medidas, como son congruentes, tengo que ese ángulo, justo tuve que usar verde, es ese de ahí, y este ángulo es este de acá. ¿Se fijan? Estamos repasando las 9 clases anteriores en estos teoremitas. ¿Está bien o a alguien se le confunde o le complica alguno de los pasos? He ido rápido porque hemos hecho varias veces estas demostraciones a lo largo de este curso. ¿No? ¿No hay problemas? Ok. Profe, Cuéntame. es que yo me enredé un poco en la parte de demostrar que AD es paralela a D', E'. Ya. Veamos. Voy a tomar el lápiz de nuevo. Sí. Qué bueno que pregunte Francisca, porque así como tú te enredas, el resto también se enreda, pero de repente uno dice, no, ¿para qué voy a preguntar? Se va a quedar pegado ahí, mejor avanzar. No, mejor entender. Mira, nos dieron el triángulo ABC y el triángulo DFE. Y de esos dos triángulos, lo único que me dieron es que tienen un ángulo congruente y los lados proporcionales, los lados que forman el ángulo. Acuérdense que el criterio LAL es bien específico en eso. Tienen que ser los lados que forman el ángulo. No me sirve tener algún dato sobre AB. Tengo que ahí juntarlo con algo más. Y entonces lo que hice fue tomarme mi compás, ¿cierto? Tomar esta medida y llevarla aquí. Después, mi compás de nuevo, tomé esta medida y la traje aquí. Eso es todo lo que pude hacer, ¿cierto? Bueno, voy a trazar este de prima E'. Y lo primero que hice fue mirar los dos triángulos, el DFE con el de prima CE'. Y claro, hago este jueguito naranjo, amarillo, azul, naranjo, amarillo, azul. Esos dos triángulos son congruentes por criterio LAL, ¿verdad? Así es que en particular, ese segmento es congruente con ese, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, yo sabía que DF es a AC como este F parece FE es a DC. Y como estas medidas las copié aquí, ¿qué es lo que tengo ahora? Que AC es a d'C, como BC es a d'C, ¿verdad? Sí. Bueno, el teorema que viene después del teorema fundamental, ese teorema 2 yo creo que le pusimos, porque los otros les pusimos corolario. Ese teorema dice que si tengo esta proporcionalidad, si tengo un segmento ahí y se da la proporcionalidad en los segmentos, entonces este de prima ha de ser paralelo a AB. Esto dice el teorema. Y entonces yo les recordé que en la clase pasada, Sebastián lo usó e hizo de nuevo la demostración. Supongamos que no son paralelas y entonces tenemos otro punto en el que son paralelas, porque por el postulado 5, etc. Estas han de ser paralelas, gracias al teorema fundamental. Es una consecuencia. Esa es la razón por la que son paralelas, Francisca. Ya, profe. Ahí sí. Me había Y costado por el el último hecho, razonamiento, el final. Ahí no lo había visto. es súper fácil enredarse y es típico que ahí parten con los ángulos y los ángulos no los teníamos. Ahora que sabemos que son paralelas, ahora recién podemos decir, entonces estos ángulos son congruentes y bla, bla, bla.
hay que ser bien cuidadosa en en todos los pasos de las demostraciones estas. Ok, sigamos entonces. Aquí está el resumen de la demostración, ¿verdad? Tomamos dos triángulos y ahora lo que tengo es que tienen un ángulo, un par de ángulos congruentes y tienen la proporción de los lados, nada más. No tengo un segundo ángulo, porque si ya lo tuviera, entonces me bastaría, sumaría los tres y listo, pero no los tengo. Ese fue el problema, ¿sí? Entonces tengo que encontrarlos y los voy a encontrar. ¿Cómo encuentro ángulos congruentes? A través de paralela. Entonces, lo que hacemos es construir ese triangulito por el criterio LAL de congruencia. Ya esa técnica la tenemos bien afirmada. Y entonces puedo hacer la proporcionalidad ahora dentro del triángulo ABC porque tenemos los lados correspondientes congruentes, por supuesto. Pero al tener los lados correspondientes a los lados proporcionales, la razón es esa, entonces tengo que los dos segmentos son paralelos. Le pusimos recíproco al teorema fundamental, ahora me acordé, el teorema 2S. Ah, y si son paralelas, entonces tengo que los ángulos son congruentes porque, eran ángulos correspondientes entre paralelas, pues y eso son congruentes por el postulado de los ángulos correspondientes. Y eso significa entonces que esos dos triángulos son semejantes, porque ahora ya me encontré con dos ángulos y con dos ángulos ya no, ni siquiera tengo que ir a mirar el tercero. Lo encontré al tiro también, pues sí, es lo mismo, ¿verdad? Pero al ser semejantes esos dos y al ser congruente este de prima C con mi DEF, entonces tengo la semejanza de los dos. Ya. Listo, ya tengo mi segundo criterio de semejanza. El primero era el equivalente al ala de congruencia. Lo que pasa es que para semejanza no necesito nada sobre los lados. El LAL, y entonces el tercero que nos queda es el criterio lado, lado, lado de semejanza, no de congruencia. Acuérdense que el lado, lado, lado congruencia es que si los tres segmentos miden lo mismo, entonces los triángulos han de ser congruentes. Aquí entonces lo que dice es que dos triángulos son semejantes si sus tres pares de lados correspondientes o homólogos están en la misma razón. Es decir, sus tres pares de lados homólogos son proporcionales. Y dejé ahí 2 a 2, o sea, tengo la cadena de igualdad. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Volver a hacer lo mismo que lo hicimos anteriormente. O nuevamente copiar el triangulito chico. Ya, Ir. sí, está diciendo que habría que hacer eso, ¿verdad? Veamos a qué nos lleva. Voy a copiar S ahí, EF, aquí. Voy a copiar DF ahí. ¿Y quién me dice que DE justo vaya a ser de prima E prima? No parece razonable, ¿sí? Hay que confiar en la buena suerte nomás. ¿Qué dicen? A ¿Cómo, ver si profe? puedo. O sea, porque copié el lado DF ahí, en D'(C), y copié el lado FE ahí. Y entonces la tentación mía fue tomar el DE y copiarlo aquí, porque bueno, sí, ahí me van a dar dos triángulos congruentes. Pero de repente pensé, ¿y quién me dice que cuando yo tome el compás aquí, voy a ir a dar justo ahí? Podría ser por criterio LAL, pero de congruencia. Pero es que no tengo los ángulos.
Pero Justamente tengo los dos tres lados pares de proporcionales. lados, dos pares de lados que son congruentes siempre forman el mismo ángulo, ¿no? Cuidado, ¿no, verdad? Eh, Eh, Piensa en una circunferencia, todos los ángulos que puede formar. mm, es verdad. Claro, sí, pues se ve tan bonito el dibujo que a uno le dan ganas de seguir así de largo, como pajareando, pero tú tienes ese lado ahí y después vas a poner otro aquí. Bueno, y ese otro, ya, esos dos lados forman ese ángulo. Voy a dibujarlo en amarillo para que ustedes me crean que es la misma medida. Este y este son Sí. congruentes y claramente me están armando ángulos distintos. Pero uno, claro, cuando lo mira ahí es más que obvio, dice, ¿quién no se va a equivocar en eso? Pero cuando uno lo ve en un triángulo, es como clásico, que entonces copian ese ahí y por criterio bla, 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 y no, pues sí, nada me justifica. Puedo justificar que puedo ir a copiar ese ahí y ese ahí, porque si me dieran lo mismo, entonces tendríamos congruentes por lado, y serían la misma medida, ya. Entonces, uno es más chico que el otro, entonces puedo ir a dar ahí sin ningún problema. Pero el asunto es cómo justificar que de' es congruente con DE. Porque si estoy ahí, entonces ya, listo, voy a terminar mi demostración de un viaje. Pero no lo tengo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, usar la hipótesis. Lo que sabemos es que los lados son proporcionales y entonces, como los vine a dejar a este otro lado, puedo de todas maneras decir AC es A de prima C, como BC es A de prima C, ¿verdad? Sí. ¿El resto? ¿Puedo o no puedo? Sí, profe. Ya, gracias, Fernanda. Claro, si para eso lo trasladé aquí, para ir a mirar la proporcionalidad que tenía en dos triángulos que andaba cada uno por su cuenta, en dos triángulos que estén ahí pegaditos, porque es ahí donde me sé manejar con el teorema fundamental y sus consecuencias. Listo, estoy aquí y ahora tengo AC es A de prima C, como BC es A de prima C. ¿Qué concluyo de eso? Nada, cero, tantito. Este es justamente el teorema fundamental. Si esos lados son proporcionales, entonces d'E' es paralelo a AB. Y como esas dos son paralelas, entonces ahora puedo ir a mirar los ángulos correspondientes y decir esos ángulos son congruentes. Ese de arriba es ángulo común, así que ahí ya estoy al otro lado, esos dos triángulos son semejantes. Estos otros también son congruentes, por supuesto, pero ni siquiera los necesito. Ya no sé, ya no me quedan, ya sé, ya no me quedan colores aquí. Ahí y ahí. ¡Uf! Hagan cuenta que era un circulito. ¿Lo ven o no? Traje Profe, dos lados. Cuéntame, Paola. al final, ¿cómo, o sea, cómo dijo que DE era congruente con D' y prima? Todavía no lo he dicho. Tienes toda la razón. Todavía no lo dijo. Ah, ya. ¿Qué fue lo? Voy a rebobinar, ¿ya? Lo que fui capaz de hacer fue trasladar dos de los lados del triángulo en mi triángulo más grande. Como les digo, ahí puedo hacer todo el argumento. Si midieran lo mismo, entonces como todos los lados son proporcionales, entonces los tres lados miden lo mismo. Por criterio LLL, los dos triángulos son congruentes. Así que uno de ellos más chico que el otro, voy a trasladar dos de los lados. Y ahí queda en pana, porque el tercero no lo podía trasladar. Yo no sé si va a ser más largo, más corto, no tengo cómo justificarlo. Entonces me quedé con esos dos lados, pero ahí fui a mirar la proporcionalidad de esos lados, porque como los tenía en el triángulo ABC y DEF, la proporción de los lados
y estos dos lados los trasladé ahí, entonces para esos dos lados por lo menos la proporción se sigue cumpliendo. No sé para el tercero, pero para esos dos sí. Y como tengo esa proporción, entonces el teorema fundamental me dice que D', E' es paralelo a B. Y como esas dos son paralelas, entonces yo puedo jugar ahí, darme cuenta que los ángulos correspondientes son congruentes. Con uno me basta, porque este otro es ángulo común, para decir que ABC es semejante con D', E', por criterio ángulo-ángulo, ¿cierto? Encontré dos ángulos y listo. Ahora, por la tarea 2 o por el criterio ángulo-ángulo, yo sé que AB es AD', E', como BC es E'C, perdón. Y E'C era EF. Ah, entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Que D', E' sea lo mismo que DE, porque yo lo que sabía es que AB era ADE como BC era AFE. Ahí recién sé que D', E' mide lo mismo que DE, Paola. Eso es lo último que logro darme cuenta con la fórmula de la proporción. Ah, ya, profe. Ya. Repasamos la demostración paso a paso. Fíjense, aquí no copié la figurita. El triángulo es ABC, este es D', E' y este otro es DEF. El D', E' para fijarme cuál era el que había copiado a aquel lado, porque si no, uno tiende aquí a que se le arme enredo con los ángulos, por eso uso los colores también para irlos marcando. Muy bien, entonces, tenemos dos triángulos y lo único que sabemos es que sus lados están en proporción. El lado AC, que era el lado de la izquierda, al FD del triangulito chico. El BC, que era el de la derecha, al lado FE del triangulito chico, y AB, la base, llamémosla AB. Entonces, construimos ese triángulo C de prima de prima, de manera que FD es C de prima y FE es C de prima. Nada más. ¿No? Fíjense que ahí no puedo hablar de criterio LAL de congruencia porque no tengo ningún ángulo. Así que estoy sonando. Voy a tener que seguir mirando por otro lado. Entonces, aquí me salté todo el argumento. Por el criterio LAL de semejanza, el triángulo ABC. Usé otro argumento. Es lo mismo. O sea, al copiarlo, mantengo la proporción. AC es AD', como BC es AE', Y entonces dije, bueno, como tienen este ángulo común, entonces el triángulo ACB es semejante con D', CE', por el teorema anterior, el criterio LAL de semejanza. Me salté ahí los pasos de ver que eran paralelas, aplicando simplemente el teorema. ¿Está bien? Es lo mismo, solo que nosotros lo repetimos. El triángulo ABC entonces es semejante al triángulo de E'C. Eso es lo que me importa. Así es que lo que tengo es la proporción de los lados del triángulo ABC con el de E'C. Pero yo escribí aquí, FD es lo mismo que CD', y FE es lo mismo que CE', así que aquí podría cambiar CE' por FE. ¿Se fijan? Porque son lo mismo. ¿Y qué me queda? AB es AD', E', como BC es AFE. ¿Están viendo? AB es AD', E', como BC es AFE. Pero acá arriba yo tenía que AB es ADE como BC es AFE. ¿Cuál es mi única posibilidad? Que DE y D', sean el mismo número, ¿verdad? Porque ahí estoy comparando números. Fíjense que estoy comparando la fracción
AB partido por D'' con la fracción AB partido por D. Ah, listo. Se tienen que ir. AB es un número. D'' es igual a D. ¿Está bien? Chicas, Sí, chicos, profe. Sí, profe. perfecto. Ah, qué bueno. D'' es lo mismo que D. Oh, pero qué bueno, porque entonces mi triángulo d'E'C es congruente con mi triángulo DF. Ahora sí, por el criterio lado, lado, lado de congruencia. Aquí recién me di cuenta que el tercer lado también era congruente, pero necesité varias líneas. Fíjense que aquí nos saltamos varias cosas que escribir, ¿verdad? Me demoré varias líneas en llegar a darme cuenta que efectivamente eso que yo pensaba que era cierto, lo puedo demostrar. D'' resulta medir lo mismo que el D. Así es que esos dos entonces son congruentes, y como este era semejante al ABC, este entonces es semejante también al triángulo ABC. ABC. DF es al triángulo ABC. Profe, Perfecto. es Cuéntame, que Francisca. a mí me genera duda el primer paso. Cuando dijo, por ejemplo, que teníamos el ángulo común, ¿cómo sé que es, es el mismo? O no supongo que es el mismo y simplemente al final terminan coincidiendo. No No, sé cómo es. mira, el punto es este, Francisca. Eh, entiendo tu duda. Este es mi triángulo ABC, ¿cierto? Sí. Mi triángulo ABC con su angulito ACB, ¿sí? Ujú. Y por otro lado, voy a rayar encima, tengo perdón. A ver si. Tengo mi triángulo D', C, E'. ¿Cuál es el angulito D', C, E'? Ah, es el mismo. Estos dos triángulos tienen en común un ángulo, el ángulo ACB, porque el ángulo ACB es el mismo que el ángulo D', C, E'. Ahí no es que sean congruentes, es el mismo ángulo, ¿verdad? Lo estoy describiendo con distintas letras, pero estoy hablando del mismo ángulo. Y entonces, tengo el mismo ángulo para esos dos triángulos, y por otro lado sé que AC es a D'C, como BC es a E'C. Y entonces, eso era justo lo que decía el criterio LAL de congruencia. Si tiene lados proporcionales y el ángulo que forman esos lados congruentes, entonces sus dos triángulos son semejantes. ¿Por qué era que eran semejantes? Ah, porque resulta que cuando tengo esta proporción, entonces el teorema fundamental me dice que estos dos segmentos son paralelos, y al tenerlos paralelos, entonces esos ángulos son congruentes, y entonces al tener dos ángulos congruentes por el criterio AA también son semejantes. Son dos demostraciones absolutamente equivalentes. Ya, ya entendí. ¿Sí? Sí. Está bien. En general voy a tener esa posibilidad de elegir distintos criterios con los cuales demostrar. Porque como ven, están todos muy, muy relacionados. Así que bueno, ahí están mis tres criterios de semejanza ahora, muy parecidos. En vez de tener ALA, LAL y LLL, ahora tenemos AA, LAL y LLL, porque la ventaja con la semejanza es que si sé algo de los ángulos, no necesito nada con los lados. Van a resultar como consecuencia. Bueno, un pequeño corolario: si yo tengo un triángulo rectángulo y trazo la altura desde el ángulo recto, entonces lo que se forman son
triángulos semejantes al original. Lo usamos la clase, hace como 2 clases atrás, pero no lo habíamos escrito como teorema. Lo usamos lo dedujimos en un ejercicio, así que por eso lo dejé ahí escrito. ¿Verdad? La demostración es la típica del criterio AA de semejanza. Ahí dejé el monito. Si yo tengo mi ángulo recto en C, el ACB es recto, entonces mi triángulo ABC es rectángulo. Y los dos ángulos agudos los marqué ahí, uno naranjo y uno azul. Ah, pero al tirar la altura, el triángulo BDC también es rectángulo, y si este es el ángulo recto y este ángulo azul es uno de los ángulos del triángulo, entonces el otro ha de ser el mismo que acá, para que sume 90, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí. Y una vez que encontré este, entonces acá tiene que ser el complemento azul, porque además este es recto, así es que naranjo y azul son complementarios. Y entonces tengo, se fijan, en esos 3 triángulos que se forman ahí, un ángulo recto, un ángulo azul y un ángulo naranjito. Así es que no tengo nada que mirar sobre los lados. O sea, de hecho, eso es lo que voy a usar para demostrar, por ejemplo, el teorema de Euclides. No necesito saber nada de los lados para saber que esos triángulos son todos semejantes. O sea que si yo recortara el BDC y lo pegara aquí convenientemente, digamos, para el lado correcto, entonces me quedaría esa paralela a esa, por ejemplo. Podría hacer ahí distintas figuritas. Ese es mi primer supercorolario. El segundo corolario es más interesante y más útil. Bueno, ese otro primero es súper útil, lo que pasa es que como es tan simple, como que casi que lo da por sentado. Si 2 triángulos son semejantes, entonces la razón de cualquiera de sus lados homólogos, son todos iguales, ¿verdad? Es igual a la razón de cualquiera de sus alturas homólogas o correspondientes, o de sus segmentos de bisectrices, o de sus transversales de gravedad, o de sus segmentos de simetrales homólogos o correspondientes. Todo parece súper razonable, ¿verdad? Porque 2 triángulos son semejantes, es decir, uno es un modelo a escala del otro. En ese modelo a escala, todas las cosas deberían achicarse o agrandarse en la misma proporción, todos los elementos, ¿verdad? Si uno lo piensa en la homotesia que podría usar para trasladarla si los tuviera todos paralelos, claro, todo se achicaría exactamente igual y quedaría, o se agrandaría, por supuesto. Muy bien. La demostración nos permite ejercitar estos 3 criterios de semejanza. Miren la de las alturas. Aquí las dejé como en resumen nomás, sin escribirlas por completo. Los dos triángulos pueden ser obtusángulos, las alturas pueden salir del triángulo, eso uno puede ir a jugarlo en el GeoGebra. Si mis triángulos, y aquí los dejé, aquí sí que usé homotesias para dibujarlos, para que se vieran ahí de inmediato. Tengo mi triángulo ABC y mi triángulo A', B', C', semejantes ambos. Semejantes, por lo tanto, todos los lados son proporcionales, todos los ángulos interiores son congruentes. Yo marqué solo el rosadito de ahí. El ángulo ABC es congruente con el ángulo A', B', C'. Si yo trazo la altura, aquí tengo un ángulo recto, el ángulo que está ahí en D y en D'. Bueno, tengo 2 ángulos congruentes, así es que mi triángulo BDC es semejante con mi triángulo B', D', C'. Que significa que sean semejantes, en particular que BC es a B', C', como CD es a C', D'. O sea, la razón de 2 lados homólogos es igual a la razón de 2 alturas homólogas. ¿Qué les parece? Chicas, chicos, A mí me parece interesante. ¿pero se entiende? Ah, sí, ¿Se sí, entiende bien? sí, Además de sí. Byron, el resto, Sí, profe, sí, igual logré ya, entender. ya. Gracias, Ignacio. Muy bien. Eso es todo lo que hay que hacer en todos los otros casos. Ver
cuáles son los elementos que tengo para jugar y cómo los puedo usar. Fíjense que también podría haber usado B es a B' de prima, pero ese no me sirve de nada porque no está en mi hipótesis. Pues en mi hipótesis son los dos triángulos grandes, el ABC y el A'B'C', los que son semejantes y por tanto la proporción que conozco es la porción en los lados de esos dos triángulos. El D también me sale gratis y tal vez lo pueda usar en algo, pero no me sirve para la demostración de que las alturas están en la misma razón. De eso se trata en todos los casos. O sea, ahora tengo las bisectrices ahí. Ah, ¿y qué pasa con las bisectrices? Lo que tengo, estoy buscando el lapicito, lo que tengo con las bisectrices, acuérdense que los dos triángulos son semejantes, así que todos sus ángulos interiores son congruentes, y las bisectrices lo que dividen es por la mitad, por lo tanto esos dos ángulos también son congruentes, ¿verdad? Sí. Y por otro Sí. lado, como los dos triángulos son semejantes, esos dos ángulos también son congruentes. Ya, encontré dos ángulos, estoy al otro lado. Mi triángulo. Ah, bueno. Esos son congruentes también los otros. Justo dibujé los otros. Esos dos también son congruentes, ¿verdad? Ah, y entonces. Todo eso de ahí es cierto, pero no quiero contaminar tanto el dibujo, nada más. Estos son los dos ángulos congruentes que encontré. ¿Sí? Con dos ángulos congruentes que haya encontrado, mi triángulo AFC es semejante con mi triángulo A'F'C'. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a usar? Algo que me sea útil. El AF por el A'F' está bonito, pero no me es útil. Voy a usar AC, esa A'C', como CF, esa C'F'. Listo. AC, esta es una de las razones de los lados, son todas iguales porque son semejantes, y también es igual a la de los segmentos de bisectriz. ¿Bien? Ok. Profe, yo no entendí mucho el último. Sí, ¿Quién habla? Carla, Carla. Hola, Carla. hola. Me perdí en los últimos pasos que hizo. A ver, ¿qué fue lo que hice? Tracé los dos segmentos de bisectriz para mis dos triángulos semejantes. Y entonces, lo que tengo que tratar de hacer es armar algún triángulo donde yo pueda usar un criterio de semejanza que conozca. Y claro, yo empecé a hacer el dibujo en el lado derecho y después me di cuenta que lo que tenía escrito era para el dibujo en el lado izquierdo y por eso me puse a borrar y a lo mejor ahí los confundí. Era simplemente para ser coherente con el dibujo y no me fijé antes, estaba en la explicación. Entonces, mi triángulo ABC es semejante con mi triángulo A'B'C'. Por lo tanto, todos sus ángulos correspondientes son congruentes. Y entonces, lo que hice, ahí está, fue decir, ah, ya, entonces, ese ángulo aquí es congruente con ese ángulo de aquí. De este ángulo AFC no sé nada, porque es un triángulo cualquiera, no tengo ningún dato, así que no me sirve. Pero en cambio, cuando fui a mirar el ángulo ACB, me di cuenta que estaba dividido ahí por la bisectriz. Ah, la bisectriz me lo divide en dos ángulos de igual medida, dos ángulos congruentes, así que ese ángulo es congruente con ese ángulo. Y ya no tengo nada más que pensar, porque si yo encontré dos ángulos, entonces encontré que los dos triángulos eran semejantes. Ese es mi teorema 1, el criterio AA de semejanza.
Entonces digo, AFC, el triángulo AFC es semejante con el triángulo A'F'C'. Ah, ya, y como son semejantes, entonces todos sus lados son proporcionales. Los tres. Pero a mí, ¿cuáles son los que me sirven? Voy a tomar AC es A'C', como CF es AC', También es cierto que eso es igual a F es A'F', pero no era lo que me pedían en el teorema, porque el teorema me decía que la razón que hay entre las medidas de estos dos segmentos es la misma que la razón que hay entre las medidas de cualquiera de los lados que tome en dos triángulos semejantes. Ah, vale, profe. ¿Está bien? Ahora sí entiendo. Sí, ¿Sí? gracias. Ya, perfecto. Sí, es importante que entiendan bien todos los pasos porque estos son como las aplicaciones típicas. Después, justamente en lo que van a usar en muchos problemas. Con las transversales de gravedad. ¿Qué es lo que ocurre con las transversales de gravedad? Fíjense, ahora marqué este ángulo acá. El único ángulo que tengo es ese. El ABC es congruente con el A'B'C'. De este ángulo no sé nada, porque sé que llega al punto medio nomás y puedo ir a mirar al GeoGebra, que no hay ninguna razón de nada. Y de este ángulo menos todavía, porque a menos que esté con un triángulo isósceles, CM no es bisectriz, así que no tengo cómo decir nada. Así que es obvio que no voy a poder usar el criterio AA de semejanza, porque claro, estoy viendo este lado con este, y necesito demostrar que esa razón es la misma que CM, AC', M', así que es obvio, ya aprendí que es en el triángulo donde tengo que ir a mirar. Ah, pero resulta que, ¿qué es lo que yo sé? Que BC es A'B'C', como AB es A'B'. Pero AB es 2MB, ¿cierto? Sí. Y A'B' es 2M'B', así que lo podría reemplazar y que se vayan los dos. MB es A'B', como BC es A'B'C'. ¿Lo ven? Chicos, Profe, ¿puede repetir lo último, por favor? lo Es que voy a tratar de escribir. Todavía no hago andar mi tablet, así que tengo que arreglármelas aquí. Lo que yo sé, voy a hacer unas B medio. Esta cuestión no aguanta escribir matemático, entonces. Lo que yo sé es que mis triángulos ABC y A'B'C' son semejantes, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que tengo, ¿cuál voy a usar? BC. Es la proporción de los lados. Ya, ahí se entiende bien lo que escribí. sí, Bonito no está, pero de que se entiende, ¿verdad? así es. Listo. Esos dos triángulos son semejantes, así es que esa proporción la tengo. Claro, pero no me sirve para nada porque yo lo que quiero comparar son los triángulos MBC y M'B'C'. Pero después de pensarlo un rato, me doy cuenta que AB se puede escribir como 2MB, ¿o no? Sí, por la transversal de gravedad. Así es que voy a cambiar ahí y voy a poner, ¿cómo voy a hacer el 2? Puedo cambiarlo, ¿verdad? Sin ningún problema porque M es punto medio, como dice el Byron. Ah, bueno, y al otro lado puedo hacer lo mismo. A'M', A'B' es 2 M'B'.
Así que voy a cambiar de nuevo. Y acuérdense que aquí mucha letra se verá, pero al final son números nomás, pues, ¿verdad? Así que en esa fracción, después de todo lo que me demoré en dibujarlo, los voy a borrar, pues se simplifican, ¿o no? Sí, Y me quedó MB es AM', como BC es AB', C'. MB es AM', voy a marcarlo ahora con un color como ese. Tengo eso, es AM', como, ¿qué color me sirve ahí? BC es AB', C'. Y entonces fíjense, tengo verde, ángulo, cian, verde, ángulo, cian. Ese era justo mi criterio LAL de semejanza ahora, ¿o no? sí, sí. Bueno, y al tener entonces que los triángulos MBC y M'B', C' son semejantes, entonces el tercer lado, CM, también está en la misma razón con C'M', que es lo que está escrito ahí abajo. Ah, ya. Ahora sí entiendo mejor. ¿Está buena? ¿Eh? Sí, Sí, sí. Muy interesante esta historia. Ya. Ah, falta ahí. Vamos a lo último. Las simetrales. Las simetrales tienen su tema aquí porque es el segmento, igual que con las bisectrices, ¿verdad? El segmento simetral es el que necesitamos comparar. Y aquí, fíjense que, bueno, cuando trazamos ese segmento de simetral, lo que hemos armado en uno de los costados es un triángulo rectángulo siempre. Ah, menos mal, porque ahí ya tenía un ángulo y como tengo ahora un ángulo recto más encima, entonces tengo dos triángulos semejantes por el criterio AA nomás, no tengo nada que ir a mirar con los lados y entonces todos los lados son proporcionales, pero el AE, por ejemplo, no me sirve para nada porque no tengo nada que ver con el lado AC, pero como ya hice el de las transversales de gravedad, AM es dos veces AB, así que la razón AM, A', M' es la misma que la de todos los lados de los segmentos del triángulo. Así es que AM es A', M', como ME es A', M', E', que es el segmento simetral que quería demostrar. ¿Sí? sí, profe. Teorema súper útil que vamos a usar muchas veces. Y el último corolario de este teorema tiene que ver con las circunferencias inscritas y circunscritas de dos triángulos semejantes. Y claro, de nuevo, si tenemos el triángulo con sus circunferencias dibujadas y lo achicamos o lo agrandamos aplicando, por ejemplo, una homotexia, nos damos cuenta que esas circunferencias se van a achicar en la misma proporción. Eso es lo que dice este corolario. Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón de sus lados es igual a la razón de sus radios de las circunferencias, tanto inscrita como circunscrita. La demostración de eso le correspondió al Joaquín, que había entrado de incógnito hoy día. Aquí estoy, profe. ¿Estás ahí, Joaquín, o no? Sí, profe. Ah, ya. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, Hoy estoy un poco adelante. chato. Descanso. Siempre me pasa lo mismo. Cuando ya prendo la pantalla me doy cuenta que estoy toda chascona. Uno sale a ver cuando recién se... profe, voy a Ujú. presentar ya. Sí, Ya. Por comodidad mía y también por el tema este de la evaluación de internet voy a apagar mi cámara, pero lo hice para que me vieran al empezar. exacto. Muy bien. ¿Listo? Ya. ¿Se ve? Sí, súper Sí. bien. Ojalá.
Entonces, vamos a empezar. Compañeros, compañeras, compañeres, profesora, el día de hoy les voy a presentar el corolario 3 de la clase 10. Primero que nada, yo analizaré el corolario y luego veremos diversas construcciones para la circunferencia inscrita y circunscrita. Y a partir de ello realizaremos un análisis. Corolario 3 nos dice, como nos dijo la profesora anteriormente, si dos triángulos son semejantes, entonces la razón de sus lados es igual a la razón de sus radios de las circunferencias, inscrita y circunscrita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos qué es una circunferencia inscrita y circunscrita. Bueno, para plantearnos la circunferencia inscrita, yo realicé la siguiente construcción. Empezamos con nuestra suposición, en donde partimos con un triángulo. Luego trazamos las bisectrices. Podemos hacerlo solamente con dos bisectrices, pero aquí yo tracé las tres para que se viera más bonito. Luego de eso trazamos el punto de concurrencia que se le llama, que es el incentro, si no me equivoco, sí, incentro o centro del triángulo. Luego de ello, yo sé dónde va a estar el centro de mi circunferencia. Esto lo vimos en un teorema en Geometría Plana 1 en la clase 24, en la clase punto de concurrencia creo que era. Ahí, el centro de mi circunferencia inscrita va a ser el punto I. Ahora, ¿cómo determino la circunferencia que toca en este sentido a mis tres lados? A B, se me cortó ahí el C. Bueno, a B, AC y BC. Para eso, yo lo que hice fue trazar una perpendicular a un lado cualquiera y luego, ahí lo limpié un poquito, tracé una circunferencia que pase por ahí. Esta circunferencia es tangente, perdón, cada uno de los lados del triángulo son tangentes a mi circunferencia. Con esto hemos tenido nuestra circunferencia inscrita. ¿Por qué? Porque toca en los tres puntos. Entonces, algo que podemos destacar aquí es este triangulito, que es lo que vamos a ocupar en la demostración. Me interesa también ver el HI, que es la altura del triángulo ABI. Pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a comenzar a analizar. Podemos empezar suponiendo dos triángulos semejantes, porque eso es lo que dice nuestro corolario. Cuando tenemos dos triángulos semejantes, los radios de su circunferencia van a estar en proporción. Entonces, por definición, tal como lo dice ahí, por definición, dos figuras poligonales son semejantes si sus ángulos interiores correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Nosotros nos vamos a apoyar en esto para la demostración. Entonces, en base a la diapositiva anterior, trazamos nuestra circunferencia inscrita. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, Todo todo bien. claro. Ya. Entonces, lo que hice yo fue trazar la circunferencia inscrita para mis dos figuras semejantes. Ahora, luego yo puedo determinar de que ABI es semejante a A'B' I' bajo el criterio ángulo-ángulo de semejanza, puesto que nosotros sabemos que en la medida del ángulo BAI, o sea, a ver, ¿se ve mi mouse? ¿Sí? Este ángulo es una bisectriz del ángulo de acá. Y lo mismo ocurre con el ángulo de acá, B', A', I'. Y estos ángulos van a medir lo mismo porque son bisectrices de un mismo ángulo. O sea, son bisectrices de ángulos congruentes. Luego, usando el mismo argumento, yo puedo determinar el ángulo rojito acá. ABI. ¿No es cierto? Antes dije BAI. BAI, ahora tengo ABI. ABI. Y con esto yo he demostrado entonces que estos dos triangulitos son semejantes. O sea que sus lados están en proporción. Y luego, usando el corolario 2 de esta clase, si yo tengo dos triángulos semejantes, entonces la razón de cualquiera de sus lados homólogos es igual a la razón de cualquiera de sus alturas homólogas o de sus segmentos bisectrices o de sus segmentos simetrales, etc. En este caso me interesa la altura. Con esto entonces yo puedo determinar de que AB, ¿sí?, está en proporción con AB también, así como HI, esta altura, esa es su altura. Por lo tanto, he demostrado de que como HI es altura y radio de circunferencia, he demostrado que los radios de la circunferencia inscrita están en proporción. ¿Todo claro? Sí. Bueno,
Gracias por contestar. Entonces vamos a ver ahora con la circunferencia circunscrita. Profe, yo vi que hay gente que le llama exincrita. ¿Es lo mismo? Yo nunca he visto que le llamen ex inscrita, pero sí, sí, tiene el mismo sentido. Ya. ¿No? La voy a llamar circunscrita porque así la hemos llamado nosotros. Ujú. Entonces, vamos a empezar con nuestro triángulo de nuevo. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es trazar los puntos medios. Aquí se ve claramente que D, E y F son puntos medios. Luego de eso, aquí yo limpié un poquito y tracé las rectas perpendiculares a cada uno de los lados que pase por el punto medio. Con esto estamos construyendo las simetrales. Luego de eso, tracé el punto O, que es el punto de concurrencia de mis simetrales, y tracé la circunferencia que toca los tres puntos. Para trazar esta circunferencia basta con colocar la herramienta circunferencia en Excel, centro punto, y nos vamos a dar cuenta que toca con todos. Esto, de nuevo, lo vimos en el curso de Geometría Plana 1, en la clase 24. Y esto está basado en el teorema que dice a la derecha. En todo triángulo, las simetrales de los lados concurrentes y el punto de concurrencia en el centro de la circunferencia circunscrita, el punto de intersección se definió como circuncentro. Bueno, básicamente lo que decía era de que esta es la manera de construir, por así decirlo, la circunferencia circunscrita y que iba a tocar a los tres puntos. Basándonos en esto, yo planteé el triángulo que está ahí. Entonces, para analizar esto, vamos a empezar suponiendo dos triángulos semejantes en donde, por definición, dos figuras poligonales son semejantes si sus ángulos interiores correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Hasta ahora estamos haciendo el mismo análisis que vimos en la construcción anterior. En base a la diapositiva anterior podemos trazar la circunferencia circunscrita, ¿sí? Hicimos un triángulo y trazamos la circunferencia circunscrita. Luego, lo que yo hice aquí fue trazar el segmento BO y BO', ¿sí? No sé si vamos muy rápido. Esperemos que no. Entonces, aquí yo puedo realizar las siguientes conclusiones. Yo sé de que BN va a ser proporcional a B', N'. ¿Esto por qué? Porque BN pertenece al lado BC y yo estoy usando el teorema anterior que dice que sus ángulos interiores son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, esta misma proporción la estoy ocupando en los lados. Como BN es el punto medio, yo sé que este va a estar en una proporción dada, al igual que acá. Por eso BN está proporcional a B'N'. Luego, yo puedo determinar de que NO, o sea, NO, y es proporcional a N' o', pues estos son parte de segmentos simetrales de triángulos semejantes. Esto está apoyado en el corolario anterior, el cual decía de que en dos triángulos semejantes, los segmentos simetrales son proporcionales. Aquí tomamos una parte del segmento, por lo tanto, estas partecitas van a ser simetrales puesto que aumentan en la misma proporción, por así decirlo. Entonces tenemos que B es a N, como P' es a N, tenemos NO es a N' o'. Luego, nosotros sabemos por la definición de las simetrales que BNO es perpendicular. No sé si coloqué una fotito. No, no lo coloqué. BNO es perpendicular, al igual que B', N' o'. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer y lo que podemos determinar es que este ángulo es recto. Con ello, yo puedo trazar por Pitágoras el valor de B' o' y de BO. Con ello, yo puedo determinar finalmente de que estos segmentos están en proporción, porque se construyen en base a BN y a NO. Esto también lo pueden demostrar fácilmente si es que agarran un lapicito y se plantean dos triángulos. Y planteamos los lados, por ejemplo, A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado, D cuadrado, por ejemplo. Yo lo planteé así por lo menos y luego noté de que esto estaba en una proporción porque me quedaba una multiplicación afuera. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió?
Yo entendí. Yo no entendí nada, debo decir. A mí me costó un poco, más bien desde hace, no sé, me confundí con muchas rectas más que nada y no entendí el tema de que se supone que había que demostrar que el incentro, o sea, sí, la circunferencia inscrita y circunscrita, sus radios eran proporcionales, ¿cierto? Claro, Sí. A ver, cuidado, que ahí tienen sus radios eran proporcionales a la razón de cualquiera de sus, la razón de sus radios es proporcional. El es proporcional es en la parte del es igual. Uno tiende a ponerla en la parte de la fracción, pero el es proporcional significa que hay una igualdad de fracciones. No Ujú. es que el lado BM sea proporcional al lado B'M'. No, la razón de BM, B'N' es la misma que la razón de sí, cualquier otra cosa que uno quiera plantear. No es que un exacto. segmento sea proporcional a otro, eso no existe, por si acaso, es una confusión más o menos típica. Ya, Mira, Joaquín, yo creo que lo que faltó fue un poco más de dibujitos, pero me gustaría que partiera eh, desde la primera conclusión que sacaste después de construir tu circunferencia circunscrita. Porque ahí es donde... No, ahí estamos bien, ¿Sí? ahí. Por lo menos yo, es ahí donde me perdí. Entonces, lo que yo hice fue plantear el triángulo conveniente BND y B'N', Ya, perfecto. Entonces, lo que yo hice fue basarme en la definición anterior, que nos dice de que dos figuras poligonales son semejantes y sus ángulos interiores correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Esto lo podemos decir, por ejemplo, que AB está AC como A'B' es A'C', ¿sí? Ujú, Eso lo vimos por definición. Entonces yo me quise basar en esto. Y yo lo que hice fue plantear estos triángulos para poder basarme en esas proporciones. Entonces, ujú. lo que yo tengo es que BN, bueno, N es punto medio del segmento BC. Ya, Entonces yo sé que BN va a estar en proporción a BC. Uno es a 2, ¿sí? ya, ahí sí. Va a estar en proporción 1 Entonces, a 2. Ok. exacto. Y de la misma manera, yo puedo plantear que B'N' está en proporción B' es a C'. Y esto también es 1 es a 2. Y luego yo puedo reemplazar y yo puedo llegar a la conclusión de que Bn está en relación con B'N', como son la medida de estos lados. Sí, eso ¿Correcto? está bien. Ya. Entonces, lo que yo hice después fue basarme en el corolario 2 para ver la distancia, perdón, la medida de N' o' y de NO. Esos dos estamos viendo. Ya, Para ahí ello, donde perdí. Ujú, lo que yo hice fue usar el corolario anterior, en donde dice que los segmentos simetrales ND y N'D' están en proporción con respecto a sus lados. ujú, Entonces, como yo sé que ND es a BC, como N'D' es a B'C', yo sé que estos van a estar en proporción. Pero ¿quién es ND y N'D'? Nada más que NO más OD. Por lo tanto, esto sí o sí va a estar en proporción con el segmento N' o' y ujú. O'D'. Ya, ¿Para qué ahí es sé donde esto? tienes el error, ¿verdad? Porque nadie te dice que esos estén divididos de la misma manera. Justamente ese es el punto, ¿verdad? ¿Quién te Mm, dice que es justo NO y NO'? ¿Y si fuera otro, si en un lado te hubiera dado el punto medio y en el otro te hubiera dado un punto, en razón 1 es a 3? Eso es lo que no sabes. mm, chuta. Yo lo había entendido así porque estaban en proporción, profe. Entonces yo sabía que esta magnitud iba a estar como con esta. Y Pero esto ¿por mismo se qué? tendría que respetar acá.
Esa es mi pregunta, ¿por qué? Mm, No sé, profe. Ahí me pilló. Ya. Sí, esa parte, ese es el bemol que tiene esta demostración y uno tiene que ir a mirar ahí esos triángulos ODM bueno, y después cuando traces el otro segmento, el segmento BOM. Esos son los triángulos que hay que ir a comparar, ahí se requieren un par de pasos para llegar a Oh, determinar eso eh, esa relación. Sigue nomás. ya, entonces, bueno, como lo decía este profe, y como debería haber sido la demostración, entonces yo llego a que OB está en proporción con O'B'. Y luego de eso, yo sé de que un radio de una circunferencia es un segmento que va desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia. Y Ujú. esto mismo se da con O'B' y O y B, que están en razón. Entonces luego yo puedo decir de que los radios de la circunferencia circunscrita a cualquier triángulo están en razón con sus lados. ¿Se Ya. entiende? Más o menos, pero está bien. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o algún O sea, comentario? yo por lo menos entendí al final el tema porque creo que no había escuchado bien el tema de cómo finalizó la demostración. Pero realmente no había pensado el mismo error que usted, profesor. Más bien no lo había visto. Así que no tengo nada más que decir. Más bien me gustó la estructura que se hizo, pero me hubiera gustado que quizás en GeoGebra para poder verlo. No sé. Pero eso, siento que estuvo bueno y además que el compañero explica bastante lento. Bueno, bastante como en el ritmo que debería explicar. Pero siento que igual me cuesta la materia, así que no podría ser muy crítico, podríamos decir. No sé si se entiende. Eso. Está bien. Muchas gracias, Byron. ¿Alguien más? Em, a mí de verdad me saco el sombrero con Joaquín porque está demasiado bonito su presentación. O sea, yo no sería capaz de hacer algo así tan bonito, la verdad. O sea, tiene que Em, ser capaz, pues ¿cómo que no sería capaz? Claro que tiene que ser capaz de hacer. es mi estilo. Así que Sí, profe, yo aproveche y siento aplique. que todas las presentaciones que han habido son súper lindas, ordenadas, y yo igual, como que siento que a veces no podría hacer eso. Sí, también podría. Todo, pues. ¿Alguien más? A ver, todas y todos van a pasar o pasaron ya por esto y es súper importante para uno, sobre todo cuando está empezando a sentir el apoyo de sus compañeras y compañeros. Para Joaquín es importante que le hagan preguntas, que si él dice se entiende, alguien le conteste. También pónganse en su lugar cuando les toque a ustedes. Es fome no estar sintiendo que respondan del otro lado. Yo Sí, también profe. encuentro, presenta súper bien Joaquín, eh, y súper buenas tus construcciones, pero como te digo, para una presentación como esta, y tal como dijo Byron, para una materia que ya es difícil, porque de a poco se están poniendo más complicados los temas y van a seguir así, hay que ayudarse más con los dibujos, ¿sí? Sí, Y profe, es que tienes, el GeoGebra me falló mucho y se me borraba todo muchas veces. Lo intenté, ah, sí. sí, pero tú tienes manejo como para abrir el GeoGebra y ponerte a presentar así a capela sin ningún problema. No es necesario traer preparado el GeoGebra, sino que uno puede eh, trabajar en él directamente. Lo que Claro. sí, Joaquín, tienes algunos errores, Técnicos. ya, llamémoslo técnico. Por ejemplo, dijiste, estos ángulos son bisectrices. No, pues si las Oh, bisectrices son segmentos. Son, sí. o sea, yo sé que tú sabes lo que es una bisectriz, pero cuando uno está exponiendo, acuérdate que un día vas a estar enseñando esto en el colegio, entonces alguien se puede quedar con la idea de que un ángulo es una bisectriz. Claro. Garrafal error, disculpe. Uno siempre tiene esos mistakes de palabras, pero yo tengo que hacértelos notar porque en eso estás, pues, exponiendo Sí, y esto. uno después tiene que enseñar esto, entonces
tiene que tenerlo como bueno. Claro. Y lo otro es, claro, el hablar de este segmento es proporcional a este otro. Es también una cosa bien típica, pero hay que tener, hay que estar ahí más o menos pendiente. Yo habría agregado un poco más de dibujitos que hubieran ido marcando los triángulos, por ejemplo, con colores, Sí, para ayudar a la comprensión de un tema que, como te digo, ya es bastante más complicado. No sé si se acuerdan, no es que yo esté sacando, no sé, pues siempre es complicado esto de estar comparando, pero si se fijaron en la demostración de Sebastián, la clase pasada, que iba de triangulito en triangulito, eso ayuda bastante. Entonces, para los que vienen, darse cuenta, con todo lo estupenda que está esta presentación, como dicen ahí el Ignacio y el Alberto, no, pero es que eso ya es poner la vara muy alta, aún así yo le habría agregado esas otras diapositivas, las que van ayudando a la comprensión. claro. Esos serían mis comentarios, Joaquín, pero felicitaciones. Yo podía dejar un pequeño comentario. A los triángulos podría darle un color un poquito más fuerte y no tan color pastel, porque su presentación ya es color pastel, entonces para que se note un poco más los dibujos, podría haberle puesto un poco más de color. Tienes razón. Porque eso igual es como conveniencia para nosotros porque estamos de mañana y en general igual es como que nos cansamos de estar todo el día en el computador. Entonces un poquito más de color. Así Tienes como razón. para que se note un poquito más. Pero en general está súper bien. Sí. Los puntos Voy a igual se buscar una notaban un paleta poco de de colores más repente. Sí. vibrante. Ya. ¿Algo más? Ya. Muy bien, Joaquín. Ya, profe. Gracias. Gracias a todos Muchas los que me gracias. contestaron y por los comentarios. Voy a dejar de compartir. Ok. No te olvides que tienes que subir tu PPT. Sí, profe. La Mariana dejó abierto ahí un drive para que no tengan ahí el problema de que pesaba mucho, que no se podía subir y todo lo demás. Bueno, ahí tienes algunos aplausos también, Joaquín. Y también críticas constructivas, profe. Gracias. O sea, esa es la idea, porque si el trabajo de ustedes va a ser estar exponiendo eh, tanto a estudiantes como a apoderados, a colegas, así es que es bueno que empiecen a practicar desde ahora y que lo hagan en un ambiente más protegido y más apoyador, que a uno le... Por ejemplo, el tema con los colores es un tema que es bueno conversarlo. De repente uno, a mí, por ejemplo, me gustan los colores más chillones, pero de repente también uno dice, no, pero es que quedó demasiado chillona, me agrede la demostración. También un tema que hay que ir como, hay que hacer muchas presentaciones hasta que uno se queda cómoda con los colores que usa, etc. Bien, nos queda el sorteo la otra semana. ¿Qué tenemos para la próxima semana? Todavía no los teoremas, los teoremas clásicos de semejanza. Eso es lo que vamos a... y la construcción, pues. Una de las clases es construcción y la otra es teoremas de semejanza. Eso es lo que espera a quienes... Partimos con la tarea, ¿sí? Esta ya es la tarea 5. Araceli. ¿Está la Araceli? No. Ya, la clase 11. Josué. ¿Está Josué? Profesora, ¿Mm? lo que pasa es que Josué es mi amigo y él me dijo de que iba a congelar, así que Josué ya no va a estar en el curso. ¿En serio? Pucha, qué fome. Y toca que se arrepiente. ¿Tú das fe de que va a congelar? ¿Estás segura, Carla? Disculpe, profesora, ¿cómo me dijo? ¿Estás bien segura que va a congelar? Sí, Porque, sí, me dijo, porque lo que pasa es que él era con nosotras en el grupo de esta clase, ¿cómo se llama? El grupo del trabajo en ¿ya? grupo. Ya. Y él me informó hace como unas semanas, me dijo que no, que iba a congelar y de hecho yo creo que ya congeló.
Bueno, de hecho se iba a retirar de la carrera, más que congelar. Uy, qué pena. Ya. Sí, Uy. así que me confirmó, me dijo para que yo supiera de que no iba a ser con nosotras y eso. Y tienen que buscar a alguien. Pucha, ya. Entonces, de nuevo a la clase 11. Gracias, Carla. De nada, profesor. Brian, clase 11. Me pareció que había visto a Brian. Ok, y la clase 12. Carla. Muy bien. No se olviden de que esta nota es el equivalente a una prueba. Es el 30% de la nota teórica. Así que es bien importante que le dediquen tiempo, de que les quede bien bonita, etc. Ahora que la Carla habló de los grupos, también aprovecho de recordarles. Igual quedan, bueno, Sebastián Leville también se retiró y también estaba en un grupo que va a tener que buscar reemplazante. Y quedan 8, me parece, que todavía no han buscado su grupo para que lo terminen pronto. Si ese material hay que entregarlo, me parece que la próxima semana. Parece que tienen la presentación de la cultura que les tocó a cada uno. Así que eso. Si Profe, no yo tienen, tenía dudas con eso del cuéntame. trabajo de la cultura. ¿El avance en qué consiste? ¿En el PPT nomás? Sí, Lo que no, se y presenta este viernes. no es haber hecho el No, PPT mañana. completo, sino Lo que algún se le debe avance. enviar. Claro, porque de repente, qué sé yo, lo que típico es que empiezan a buscar mucha información y empiezan a llenar las diapositivas de lectura. Entonces yo así se las devuelvo y les puedo decir, oye, no, pues sí, de lo que hay que hacer es centrarse en las cosas geométricas. O, en ese sentido que quiero mirar más o menos cómo van. Algunos de repente lo único que mandan es la portada y obviamente ahí les voy a decir, oye, algo hay que avanzar porque si no, ya estamos en mayo, vamos a estar en julio como en 2 días más. Entonces, la idea es tratar de presionarles de que vayan dejando las cosas más o menos listas antes, para que no se les acumule todo a última hora. Así que esa es la idea del avance. No tiene que venir completa. Por ejemplo, llegan y suben fotos entonces sin cita, y entonces les voy a poner ahí, no te olvides que tienes además que citar tus fuentes. Es un poco ir viendo, calibrando cómo están haciendo su trabajo, nada más. No es con nota, pero sí es con puntaje, o sea, Profe, el no entregarla o el entregar un mamarracho, sí cuenta en la nota final. ¿Mm? profe, respecto a ese tema de Sí, las citas, ¿usamos cita APA para presentaciones? mire, se las van a exigir en el resto de la carrera. En matemáticas, en general, citamos de otra forma, pero en el resto de la carrera les van a estar exigiendo la norma APA, así que procuren aprenderla desde ahora. A mí me basta con que lo hayan citado, o sea que correctamente, digamos, que uno pueda llegar al artículo, al lugar donde lo encontraron. Pero vale la pena ir aprendiendo las cosas ahora. Pero no les voy a bajar notas si es que pusieron el año antes que el título, qué sé yo. No, en general eso no pasa, pero ese tipo de errores no me va a estar fijando. Profe, l- era la cita donde sacábamos la imagen y eso era como para confirmar que la fuente, por así decirlo, era confiable y que no fue cualquier cosa que nos pillamos, ¿no es cierto? Y porque además tenemos que aprender ser, a, a ser honestos con nuestras fuentes. La honestidad académica es súper importante. O sea, si lo sacaron de Wikipedia ya no importa, pero usted lo pone que lo sacó de Wikipedia y Mm, Wikipedia en general trae las citas, porque ujú, uno no debe apropiarse del trabajo ajeno, ese es lo más ya, importante de todo. ¿Ya? entiendo. O sea, yo entiendo que todo lo que van a encontrar es lo que van a encontrar en Internet. Y también, claro, es cierto lo que tú dices, de repente la información, no sé, no se me ocurre en este instante, pero la voy a sacar de un lugar que es obvio, que es un lugar de fake news. Claro, también te voy a decir, pues, oye, trata de confirmarlo con otra fuente, busca en otra página. ¿Sí?
Si no hay más preguntas, Profe, yo sí. tenía una duda. Ujú. Respecto al avance, hay que hacer un PowerPoint, ¿cierto? Y ir poniendo información, pero eso es como en relación al diseño que uno hace, o el diseño es como en relación al trabajo que uno hace. El No sé si diseño es en relación al trabajo que tú haces. O sea, la idea es que vayas y busques en la cultura que te tocaron los diaguitas, por decir algo, y tú vas a ir a mirar y te vas a encontrar obviamente con, sí, la Fernanda está recomendando a las páginas del National Geographic, hay también unos videos súper buenos que ha hecho la National Geographic. Y te vas a encontrar con estos diseños, estos patrones geométricos. Obvio que si estás haciendo los diaguitas es lo que es lo que te va a interesar. Entonces ya ahí vas a armar con eso tu presentación, ahí vas a hablar algo de dónde vivieron, tal vez vas a dar algún datito y vas a mostrar, este es el tipo de cosas que hacían en cerámica, sobre todo, etcétera, con fotos, y esas fotos lo que estoy diciendo es que no son tus fotos y por lo tanto hay un derecho de autor ahí que hay que aprender a respetar. Y entonces, al hacer tu presentación a ti se te va a ocurrir, no sé, hoy con esto voy a hacer, a mí que me encanta pintar mandalas, voy a hacer una mandala para pintar, pero con diseños de aguita. Y ese va a ser tu objeto, ese es el diseño, y voy a hacer algo que voy a colgar en mi ventana, no sé, lo voy a hacer transparente, estoy inventando, ¿ah? Ese va a ser el diseño del objeto, pero el diseño de tu objeto es consecuencia de lo que fuiste mirando de cuáles eran los dibujos, los diaguitos. No son tus dibujos nomás. No es una idea que tú tienes de un dibujo, sino que inspirada en el trabajo de la cultura que te haya tocado. Ya, comprendo. Gracias, profe. Ok. Por eso también hay un momento para subir el diseño, porque ahí también les puedo retroalimentar antes de que me entreguen algo que no corresponde. ¿Te fijas? De repente se pueden meter en algo muy difícil y yo decirle, mira, acótalo, que no sea un, un modelo a escala de un castillo a simplemente un posavasos, no sé, algo así. Bien, ahora sí, si no hay, creo que hay cosas en el chat, pero es la recomendación. Y hay varios ahí que están. ¿Por qué encuentras que está tan pesada la materia, Alberto? Bueno, debo decirles que este curso fue producto del rediseño. Antes había que ver geometría 1 y 2 en un solo curso. Así, pero a presión total. Así es que ahora por lo menos tenemos el tiempo de irle dando vueltas al asunto. Ya, que les vaya muy bien en la prueba de la tarde. No vayan a decepcionar ahí a la Javiera, ¿cierto? Lecera. Nos vemos el martes. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.